Bueno, acá estamos con las dos sillas, nuestras compañeras en esta época de cuarentena. Van a tener las dos sillas enfrentadas y una distancia que puedan apoyar este pie. Si les queda difícil, la pierna que va a apoyar el pie va más adelante y ahí queda más fácil, ¿ok? Siempre mirando adelante, el cuerpo bien erguido, la mano acá ayuda. Entonces yo tengo la mano acá y me deslizo ahí, haciendo una buena curva con el cuerpo, pero no todo desde la cadera ni solo cuello, ¿ok? Me deslizo, subo el brazo, vengo para atrás con la columna y vuelvo otra vez para atrás, bajo y voy. Y acá me puedo quedar un tiempo agradable, traer la punta del pie, sentir que estira, girar para acá, para ahí, exploren. Hagan como en el estudio, que también está la creatividad de los alumnos en los ejercicios bajo nuestra supervisión, ¿sí? Vuelvo a subir y ahí el alumno de esta manera puede descubrir su lenguaje propio, adueñarse del proyecto y no quedar solo como receptivo. Esta mano ayuda aquí, mantengo la pierna arriba y giro y crezco, ¿sí? Vuelvo, llevo la nariz a la rodilla y vuelvo bien redondo, subiendo las lumbares, dorsales y después la cabeza. Otra vez adelante, voy. Bien redondo subo, vértebra por vértebra. Excelente. Puedo ir de frente, puedo ir de costado, ¿sí? Y esta mano empujando me ayuda a ir más. Dejen el isquión casi en el borde de la silla, ¿ok? Vuelvo otra vez. Vamos a hacer 5 minutos.